Hola amigos de Agendas Latinas, bienvenidos a otra sección de Encuentro y Opinión, solo aquí en el Portal de las Américas. Quiero empezar por extenderle un saludo a todos nuestros lectores que han estado comentando en las redes sociales a través de Facebook e Instagram. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. El día de hoy vamos a hablar de varios temas, pero quisiera empezar por hablarles de mi más reciente columna publicada el día de ayer sobre Mafe Carrascal, una activista colombiana públicamente conocida de la izquierda colombiana, no me lo estoy inventando yo. Y he recibido críticas muy duras por el artículo que publiqué, en el cual, pues, además debo decir que me lo esperaba, ¿no? Me esperaba varias críticas, pero me complace saber que mi opinión genera tantas emociones en nuestros lectores. El artículo, para quienes no lo han podido leer, en el artículo toqué tres temas fundamentales. El primero es cómo Mafe Carrascal se ha ensañado en una guerra contra las élites colombianas, una guerra poco pacífica a través de las redes sociales. Adicionalmente, cómo utiliza el amarillismo y el oportunismo para ganar popularidad, y finalmente desde sus cuentas y sus redes sociales sus ideas poco constructivas y más destructivas. Más o menos de eso se trataba la columna. Por supuesto, esperaba gente que no pensara como yo, y muchos de los detractores han comentado en las redes sociales. Así que yo quisiera leer algunos de los comentarios a ustedes en este programa de hoy. El primero, Daniel Merchan. Daniel Merchan comenta en Facebook: columna tan mala, señor Narváez. Se comporta en sus líneas como uno de esos pretendientes frustrados y peligrosos que acusan y señalan cuando pueden y violentan todo lo que pretenden y no pueden tener. Esa columna tiene veneno, mentira, desinformación. Que hayan activistas de izquierda, de derecha, es parte de la democracia. Bueno, expresar mi opinión en mi columna es parte también de la democracia. Pero adicionalmente mi columna no tiene ni veneno, ni mentira, ni desinformación. Las pruebas, de hecho, que yo utilizo para argumentar mi columna las saco de las cuentas de las redes sociales de Mafe Carrascal. Así que si ustedes quieren pueden ir directamente a las cuentas. No es desinformación, no es mentira. Es lo que se ve en las cuentas, en las redes sociales de Mafe Carrascal. Bueno, adicionalmente, sí creo que hace parte de la democracia, la izquierda, la derecha, respeto mucho. De hecho, en la misma columna comento que la izquierda tiene mentes muy brillantes con las cuales no concuerdo, pero que una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es activismo y otra cosa es terrorismo político, que es lo que Mafe Carrascal ha hecho. Realmente es un terrorismo financiero en un estado de mercado libre. Pretender, si el gobierno no le puede decir al ciudadano que comprar, pretender un individuo activista, decirle a todo un pueblo que deje de comprar los productos del Grupo Aval. Eso es pánico financiero. Y bueno, ahí en el artículo digo que eso da cárcel y otro tipo de cosas que tal vez no gustaron mucho entre los fanáticos de la izquierda colombiana. Juan Carlos Sánchez Herrera hizo un comentario muy gracioso ayer en Facebook también. Dice: no tuve que terminar de leer esta columna para saber que fue escrita en un cómodo sofá y en pijama de chaliz. Me gustan los detractores que tienen buen sentido del humor, y bueno, realmente en cuarentena no había otra manera de escribir la columna. Siguiente comentario, César A. Galeano: un castrado mental hablando de descerebrados. En algún punto en la columna comento que estos activistas incendiarios son cráneos sin cerebro. Da risa que la tercera economía del continente, dice que la tercera economía del continente, luego que exportamos grandes cantidades que dejen grandes divisas, coca donde normalmente están parados casi la mayoría de los políticos de derecha. No sé en qué país vive el autor de este artículo. Bueno, los políticos de izquierda también están parados ahí en la coca, demostrable, comprobable. Y bueno, más importante aún, que un castrado mental, como me llama el señor César A. Galeano, pues despierte este tipo de pasiones con sus columnas. A propósito, Colombia sí es la tercera economía de América Latina, incluso lo podemos leer en la revista Forbes en noviembre del año pasado, justo en medio del paro nacional. Con la economía parada ya seguimos siendo la tercera economía de América Latina. Bueno, Mellizo Ceballos, nuestro Mellizo Ceballos. Esta columna seguramente auspicia una invasión en Venezuela.
que de darse nos perjudicaría notablemente. Por supuesto, toda esta en su mayoría es audiencia de Colombia. Que cuestione el proceder de la señora Carrascal es respetable, pero que no auspicie el incendio del continente. Y la verdad, señor Ceballos, yo no estoy auspiciando el incendio del continente. Sí creo que Nicolás Maduro es un cáncer, creo que no hay otra opción, creo que eventualmente sí vamos a tener que tener alguna contrainvasión de algún tipo en Venezuela, y digo contrainvasión porque Cuba ya invadió Venezuela. Maduro es como un cáncer, y cuando uno ataca el cáncer, pues comprometes otros órganos, y erradicar a Maduro de Venezuela efectivamente nos va a afectar a los países vecinos, pero ya estamos siendo afectados por los países vecinos por las decisiones de Maduro. Entonces, el cáncer igual nos ha venido consumiendo y debemos acabar con él. Bueno, pasando a nuestro siguiente tema, quería traerles para el día de hoy un artículo justamente sobre Venezuela, un artículo publicado en lasdosorillas.com, portal de artículos en Colombia, si no estoy mal, un artículo que escribió el señor Félix Antonio Cosio Romero. Yo estuve investigando un poco del escritor, ha publicado otras columnas, notablemente de izquierda, y aunque no estoy de acuerdo, no comulgo con sus pensamientos, debo decir que me pareció una buena columna por las referencias históricas que hace en ella. Entonces, vamos a hablar un poco de esa columna, la tengo por aquí. Y él arranca con una cita del expresidente Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, y dice: Venezuela no es Panamá o Granada, allá hay más de 100.000 milicianos armados, todos con AK-47, y eso se puede convertir en un segundo Vietnam. Esa es la primera cita que uno se encuentra en el artículo. Él habla de Venezuela, el segundo Vietnam, digamos. Discutible, ¿no? Discutible que Venezuela sea el segundo Vietnam, pero en cualquier caso, Venezuela, de ser el segundo Vietnam, sería por la invasión cubana. Hablan de soberanía, hablan de no permitir que otros estados intervengan en sus asuntos políticos nacionales, pero ya sabemos que Nicolás Maduro no es quien manda en Venezuela. Y para empezar esta columna, critica muy fuerte a los Estados Unidos. Habla de Soleimani, la muerte de Soleimani, y que Donald Trump creó una cortina de humo con la muerte de Soleimani en la mitad de su proceso de impeachment. También lo relaciona que ahora, con todo este anuncio que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos, valga la redundancia, ascendiendo a Maduro a terrorista internacional y ofreciendo 15 millones de pesos por él, pues lo pone como hacia otra cortina de humo, según el señor Cosio Romero, porque la situación de COVID-19 que vive Estados Unidos en este momento es muy grave. Entonces, ¿qué tenemos que decir ante eso? Trump se ha caracterizado por ser una persona frentera siempre. Nadie desconoce que puede que sea un pésimo ser humano, pero ha sido un presidente muy directo y muy honesto. ¿Qué creo yo? Creo que lo que Trump está haciendo, que es una estrategia política muy inteligente, y es que este año es año electoral en Estados Unidos. Lo dije en mi columna hace un par de días, lo dije en televisión hace unas semanas, también es año electoral en Estados Unidos. Como es año electoral, Trump necesita los votos latinos que hay en los estados donde hay migrantes, y Venezuela pues es uno de los países que más migrantes tiene. Digamos que eso es un mensaje directo al corazón de los venezolanos, y Trump está intentando acaparar esos votos. Otra teoría que le hablé con un amigo que se llama Daniel González, muy conocedor de política, me decía: puede ser que debido a la recesión económica que estamos viviendo por el COVID-19, Estados Unidos necesite petróleo para nivelar su economía. Sabemos que el petróleo ha ido en picada. Sabemos que hace 2 días Arabia Saudita y Rusia tuvieron que firmar un acuerdo, lo cual esperemos gestione y nos ayude con la devaluación de nuestra moneda. Y cuando digo nuestra, es en toda América Latina. Y bueno, creo que esas son tal vez las dos razones fundamentales por las cuales Donald Trump está procediendo de esta manera en año electoral.
Bueno, más adelante dice: Juan Guaidó desde el principio fue el títere de Estados Unidos, una persona completamente manipulable, fue puesto en escena internacional y a pesar del circo mediático a su favor, no logró derrocar a Maduro y liberar a su pueblo para llevar la democracia. Por supuesto pone para llevar la democracia entre comillas. Bueno, Guaidó, estoy de acuerdo, sí fue un títere de Donald Trump, de Mike Pence. Creo que tal vez los estados de la comunidad andina no lo entendieron, pero sí necesitaba Trump ponerle una piedra en el zapato a Maduro mientras entraba este ciclo electoral en los Estados Unidos. Utilizó a alguien de aguas tibias, Juan Guaidó, y bueno, lo cierto es que también, teniendo una opinión un poco objetiva, es tal vez hora de que Juan Guaidó efectúe un gobierno de transición. Bueno, más adelante hace otras referencias históricas, llama a Colombia la Israel sudamericana, cuestiona cómo la cocaína que incauta Estados Unidos, el 80% viene de Colombia, no de Venezuela, aunque podríamos hacer la salvedad que casi toda sale por Venezuela. Pero hace un comentario al final muy importante. Dice: Estados Unidos ya dijo que si Venezuela ataca a Colombia, los Estados Unidos tomarían cartas en el asunto y darían respuesta rápida y contundente contra la República Bolivariana. Cuando es la patria chavista la que sufre intimidaciones, óigase bien, sabotajes y amenazas verbales por parte de la oligarquía colombiana. Realmente las amenazas y las sanciones económicas las recibe Miraflores, que es donde están los narcoterroristas. Pero realmente quien recibe sabotajes y amenazas y es el pueblo de Venezuela. Sufren mediante la opresión política que ejerce mediante el sistema judicial, el hambre, la falta de necesidades básicas, la falta de cubrimiento de necesidades básicas y la estafa petrolera, que para nadie es un secreto. Las regalías del petróleo en Venezuela se quedan en Miraflores. Bueno, y por último, para acabar esta columna, dice: Estados Unidos nuevamente quiere consolidar a América Latina como su patrio trasero, castigando la desobediencia y rebeldía. El de antemano informa que Venezuela es desobediente y rebelde, no sé bajo qué estándares, pero él mismo lo escribe en su columna, y dice que Venezuela sin duda alguna saldría victorioso. Bueno, Venezuela es el patio trasero de Rusia, de Irán y de China. Y el primer paso para que Venezuela realmente salga victoriosa, como lo dice en su columna, es sacar a Cuba. Sacar a Cuba de su geografía. Bueno, pasemos al siguiente tema. En el siguiente tema tenemos al presidente Jair Bolsonaro. Estaba muy escéptico de tocar este tema con la audiencia latina, pero es algo que me pareció de relevancia, y es que el presidente Jair Bolsonaro el día de ayer despidió a su ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, y horas más tarde lo reincorporó al gabinete de gobierno. Vamos a ver la nota antes de comentar esta noticia, y no estoy seguro quién da la nota, pero vamos a verla. Afirmou que médico não abandona al paciente. Em nenhum momento falou sobre o presidente Jair Bolsonaro, pero foi muito claro al afirmar que existe uma pressão para que ele justamente não permaneça em el governo de Jair Bolsonaro. Recordemos que Mandetta, el ministro de Salud, está defendendo el aislamiento como uma forma, uma herramienta muito importante para frenar el COVID-19, mientras que el presidente Jair Bolsonaro defiende justamente lo que sería ahora la flexibilización del aislamiento, o como llaman en Colombia justamente aislamiento inteligente. Tatiana, te cuento también que luego de esa reunión, luego de el ministro afirmar que continuará en su cargo, el ministro también, el Ministerio de Salud afirmó que algunas ciudades serán orientadas para que flexibilicen su cuarentena, justamente las ciudades donde más del 50% de las camas hospitalarias estén libres. Estas ciudades pueden, por ejemplo, realizar el aislamiento social selectivo, que es justamente donde una parte de las
la sociedad está aislada, como es el caso del grupo de riesgo, pero la otra parte de la sociedad sigue normalmente en esta pandemia, una actitud que ha sido criticada por diferentes expertos aquí de Brasil. Por ejemplo, el exministro de Salud aquí de Brasil, Alexandre Padilha, afirmó que Brasil enfrenta la pandemia en la oscuridad y recordando que existe toda una dificultad con los testes aquí en Brasil. Bueno, vimos ahí la nota de Telesur. Telesur nos daba esta nota sobre la situación que vive Brasil. Bueno, se entiende poco a Bolsonaro por estos días. La semana pasada había advertido que su equipo de trabajo ya tenía preparado un plan para atender la situación del coronavirus. Luego lo vimos en aquella intervención la semana pasada, muy incómodo, leyendo el teleprompter, bastante ofuscado, en la cual desacreditaba de alguna manera la pandemia del COVID-19. La verdad la llamó una gripiña, una gripa que no era muy relevante. Y bueno, luego se echó para atrás. ¿Qué pasa en Brasil? El señor Luis Enrique Mandetta, ministro de Salud, es una persona, según dicen muchos políticos, analistas, incluso amigos míos, dicen que es muy influyente. Tiene amigos en el Congreso, tiene muchos amigos gobernadores en el bolsillo y seguramente es un costo político que Jair Bolsonaro no quiere asumir. Aunque asume varios costos políticos diariamente el presidente Bolsonaro. Adicionalmente, Bolsonaro, como se ve ahí, pues acusa a su ministro de querer imponer su voluntad y de su falta de humildad. ¿Qué pasa? El presidente Jair Bolsonaro quiere que la gente básicamente siga saliendo a las calles, que el comercio no cierre, no entiende que es una situación diferente y su ministro de Salud, desde mi criterio, actuando bajo sus mandatos y sus funciones laborales, las funciones laborales de un ministro de Salud, pues le ha dicho el presidente Bolsonaro, lo mejor es cerrar el país, cerrar la economía, como lo han hecho otros países de América Latina. Por supuesto, los impactos económicos de esto, imagínate si son grandes en países como Panamá, como Ecuador, como Colombia, como Perú, incluso Bolivia, pues en Brasil son realmente escalofriantes estos impactos. ¿Qué pasa? Han habido discordias, han habido disputas, incluso algunas cadenas de televisión han chismoseado o hecho suposiciones un tanto peligrosas de lo que sucede. Parece que hay una situación personal de por medio, pero en fin, esa es la situación en Brasil. Más tarde, aquí en Agendas Latinas, intentaremos tener a el abogado Carlos William Araujo, quien nos concedió una entrevista la vez pasada, para que hable un poco más del tema. Seguramente será una entrevista en portugués. Hasta la última vez que revisé, que fue antes de comenzar este programa, Brasil tenía 12.056 contagiados y va en la cifra de las 553 muertes. Bueno, vamos a pasar al último tema de este programa el día de hoy. Tiene que ver con Panamá y con Ecuador. Pero antes de esto, de comentar un poco la situación, vamos a ver la nota sobre la situación en Ecuador. Se daña, eso no vale. Eso no vale. Hay gente que ha traído a los muertos hasta infundados, embalados nomás, porque no hay funerarias. Esa era la nota que veíamos de AFP. Muy triste realmente la situación que está viviendo Ecuador en estos momentos. El día de ayer, el presidente de Panamá, Tutio, el vuelo acaba de salir, transporta un experto médico y un asesor regional. Panamá hizo un acuerdo con la OMS para enviar ayuda a Ecuador. Y realmente los invito
a que lean una columna en Agendas Latinas titulada La muerte visita nuestro sistema. Es una columna que se publicó en el portal hace aproximadamente 2 días y la escribe Cristian Perico. Y habla sobre todo de cómo la corrupción ha quedado al descubierto en esta época de crisis por el COVID en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en los países de América Latina. Vivimos en una de las regiones más corruptas definitivamente del continente. Y uno se pregunta, porque hablando con muchos de mis amigos ecuatorianos, decían, bueno, presidente saliente, presidente entrante en Ecuador hace 3 años, sistema de salud sigue igual o peor. Digamos, es muy triste realmente lo que se vive en Ecuador. Pero a través de la Alianza Latinoamericana, Panamá está prestando su asistencia. ¿Cuál es el problema de prestar asistencia en este momento? Que si eres país A y le vas a prestar asistencia al país B, luego tu país, la curva sube más rápido y digamos, la lluvia de críticas va a ser impresionante. En cuanto a Colombia, el presidente Duque ayer extendió la cuarentena hasta el 27 de abril, si no estoy mal, porque claro, hasta el día de hoy han podido medir los casos de hace 15 días, digamos, la curva tal vez no ha crecido por eso, por los casos reportados que tiene. Bueno, un saludo a toda la gente de Ecuador. Esperamos puedan sobrellevar esta situación y quiero hacer un saludo muy especial también y espero tenerlo aquí en el programa en algún momento para que nos cuente sobre la crisis del COVID en Ecuador a el médico Jorge Carranza, al cual le tengo mucho cariño y le envío un saludo. Gracias, héroe, por estar al frente de esta crisis. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Muchas gracias por conectarse a Encuentro y Opinión, una sección de Agendas Latinas, el blog de las Américas. Y no olviden seguirnos en Instagram, @agendaslatinas, Facebook, @agendaslatinas.eo o nuestra página web www.agendaslatinas.com. Un saludo, gracias.